Universidad de Extremadura y hoy se centra precisamente en Navalvillar de Pela, en relación con su disgregación / agregación de Trujillo, y nos va a aportar interesantes datos e interesantes fechas. Cuando quiera, Juan Carlos. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer nuevamente, en este caso, a la asociación por contar conmigo otro año más. Y efectivamente les voy a traer, en este caso, el vínculo de mi pueblo, Navalvillar de Pela, sobre el cual yo he centrado mis investigaciones principalmente. Mi tesis doctoral la llevé a cabo sobre la encamisada, no sé si ustedes la conocen o les suena, la encamisada o carrera de San Antón, donde obviamente el mito, si ustedes han escuchado hablar de ese mito de la carrera de San Antón, es debido al enfrentamiento entre los peleños, los cuales hicieron grandes hogueras, frente, en este caso, a los moros, a los musulmanes. Yo cuando expongo esta temática en mi pueblo tengo que tener mucho cuidado, porque claro, van a ver ustedes cómo las fechas no cuadran exactamente, precisamente de la fundación del pueblo, con la propia leyenda transmitida oralmente, y entonces eso sí que es verdad que chirría en algunas ocasiones, sobre todo, como les he dicho, en Pela. Navalvillar de Pela, un arrabal de Trujillo, 1418-1834. ¿Por qué les comento? Esta primera imagen, donde nos vamos a situar en la Edad Media, como les he dicho, si nosotros leemos sobre Navalvillar de Pela, seguramente aparecerá el nombre de la encamisada, casi seguro, ¿de acuerdo? Esta típica fiesta de los peleños, y como he dicho, en esta fiesta, el origen, el mito de esta fiesta es el enfrentamiento, donde los peleños, organizados ya en su pueblo, núcleo poblacional de Pela, pues encienden sus hogueras, se ponen los gorros puntiagudos, engalanan los caballos, y de esta forma, bueno, pues hacen que los propios moros, los musulmanes, pues no accedan a la población. Y ese es el triunfo, y por eso se celebra el 16 de enero, en la noche de San Fulgencio, San Antón, la carrera de San Antón. Como les estoy comentando, la Edad Media, en este salto que hemos llevado a cabo, básicamente la única fuente documental que tenemos son los asentamientos de distintas tribus, en este caso pertenecientes sobre todo a la cura, en este caso que era la provincia de Mérida. Como curiosidad, también relativamente cerca de Navalvillar de Pela, no sé si ustedes lo conocen, está el castillo de Castilnovo y también otro de los castillos también, que es el de Puebla de Alcocer. Pero como les he dicho, básicamente no hay ningún registro, no hay ningún dato en el cual se hable de un asentamiento como tal, núcleo poblacional en Navalvillar de Pela. Solamente las huellas musulmanas se habla precisamente por la toponimia que sí se conserva, eso sí es cierto, en alguna finca, como la finca El Alijar, que era tierra de pasto, la finca también conocida como la finca de las Talarrubias, que luego hablaré de esta finca, la moeda alta, donde celebramos en este caso el lunes de Pascua, y básicamente el único asentamiento, cuando se habla en las crónicas árabes, es de Kunait Tarat Balá, atribuido a un puente de la Sierra de Pela, que hablaremos precisamente de este localismo de Pela. Siempre se va a hablar de Navalvillar, hasta que luego se añade este localismo de Pela, porque la Sierra de Pela sí era bastante conocida con anterioridad y documentada, pero el lugar de Navalvillar es bastante posterior. Bueno, como les he dicho, hablaremos de esta reconquista. Ya les he comentado que sobre la etapa musulmana en la cual se sustenta el origen y el mito de la encamisada, no hay ningún registro, nada que nos vincule, en este caso, con la población de Navalvillar de Pela. Pongo reconquista porque es un término bastante controvertido, entonces pongo ahí entre comillas para que, bueno, todos entendamos. Este enfrentamiento, como les he comentado, entre los cristianos y los moros, da pie al término precisamente de las Extremaduras. Muchos hablamos de Extremadura y decimos extrema y dura debido a, bueno, pues, a las extremas temperaturas, a los extremos territorios, ¿no? Pero tenemos que aclarar que las Extremaduras eran los extremos o las fronteras, básicamente, de la reconquista medieval. De hecho, se conocían tres Extremaduras, una la Extremadura castellana, donde su capital era Ávila, la Extremadura leonesa, la capital Salamanca, y la Extremadura portuguesa. Como les he comentado, las Extremaduras eran los extremos o las fronteras durante la Reconquista. Destacar, obviamente, en esta Reconquista, la tierra que hoy precisamente estamos aquí, en Trujillo, y su territorio, en el 1233. Comentar que esta conquista, el dominio, la repoblación de este territorio, fue principalmente protagonizado por órdenes militares y, bueno, destacando principalmente las órdenes de Santiago y de Alcántara.
destacando la figura de este rey, Fernando III el Santo. Como les he comentado, Trujillo va a ser, una vez reconquistado, una ciudad realenga. Básicamente, vamos a decir que es tierra dependiente del rey, un amplio territorio que van a ver ustedes a continuación, y hablando y extendiendo este territorio a toda Extremadura, ustedes pueden ver el reparto en el siglo XIII, donde podemos ver una triple realidad. Por una parte, realengo, es decir, tierras que pertenecen al rey, señoríos que eran pertenecientes a un determinado señor y, por supuesto, de las órdenes militares que anteriormente he destacado. Esa era la realidad, ese era el reparto de la Extremadura del siglo XIII. Importante, una ponencia, de hecho, un año hablé de esta particularidad. Si hablamos de Extremadura durante esta época, también tenemos que hablar de Salamanca, porque administrativamente, podemos decirlo así, Salamanca mandaba y dominaba sobre Extremadura. De hecho, tengo puesto cabeza de Extremadura. De hecho, gran parte de lo que es el territorio actual de Extremadura era conocida como la provincia de Salamanca. Como les he dicho, en un año en Coloquios Históricos presenté esta ponencia, esta comunicación que está publicada. Continuamos en el tiempo y, como les comento, tengo que destacar otra vez, aludiendo a la conocida como la Sierra de Pela, que aparece por primera vez descrita en el libro de la Montería. La Sierra de Pela es muy real monte de osos y jabalíes en invierno. Esto lo marcaba el rey Alfonso XI, que recorrió estos parajes por su afición precisamente a la caza y a la cetrería. Libro de la Montería, vuelvo a resaltar, es donde aparece Sierra de Pela por primera vez documentada. Igualmente, en este libro, en este documento, el libro de la Montería, aparece el colmenar del Villar. Villar, no olviden ustedes, que significaba pueblo pequeño, y con esto podemos decir que podría ser el origen de la posible, en este caso, población. Pero ya les he comentado que hasta aquí no hay ningún documento, nada que justifique el pueblo como tal de Navalvillar de Pela. Con el paso de los años tenemos también que hablar que entre los términos de Trujillo y Talavera se va a crear un importante monasterio. Este monasterio tendrá muchísima importancia para los núcleos y los pueblos cercanos a este monasterio, debido a que el monasterio va a continuar ampliándose sus términos. Esa ampliación, esos territorios que irá ganando el monasterio, obviamente va a ir perdiendo jurisdicción los lugares de Talavera y los lugares de Trujillo. Precisamente este lugar, vamos a ver cómo algunos de los pueblos, de los cuales a día de hoy quedan básicamente algunos cortijos, algunas fincas, como la de Valdepalacio, que en su origen eran pequeños núcleos, pequeñas aldeas, las cuales desaparecieron completamente precisamente porque el monasterio fue acaparando todos estos territorios. Precisamente el monasterio va a tener muchos problemas y muchos enfrentamientos con los peleños a lo largo de la historia, precisamente, y vuelvo a repetir, debido a los grandes privilegios que desde el tiempo de los reyes católicos gozaba este imponente monasterio. Los reyes católicos que ya lo bautizaron como mi paraíso. La reina católica llamaba, en este caso, al monasterio de Guadalupe como el paraíso. ¿Por qué les comento? Porque la cabaña ganadera del propio monasterio, miren ustedes, en el 1389 tenía 1.959 ovejas, 773 reses vacunas, 75 cabras, 9 yeguas, un potro, en total 282. Esto fue aumentando con el paso de los años, fueron creciendo los territorios que básicamente las grandes dehesas, como la dehesa de Casa de Hito, la cual también pertenece, en este caso, a Pela, pertenecía al propio monasterio, y en el 1549 tenía 1.420 ovejas. Todos estos territorios, como les he dicho, que están muy próximos a Pela y a día de hoy son territorios, pertenecieron en su día al monasterio de Guadalupe. El Campillo Cortijo de San Isidro, que es donde se ubica actualmente la pedanía de Navalvillar de Pela de Vegas Altas, ¿de acuerdo? Todo este territorio eran dehesas del monasterio. De ahí que los propios peleños, vuelvo a insistir, estaban pues bastante agotados de que el propio monasterio iba creciendo y ellos, su término cada vez era más pequeño. Ahí hubo bastantes litigios, de hecho en las Cortes de Cádiz en el 1812 se presentaron precisamente litigios donde los propios peleños, bueno, pues acusaban al monasterio de invadirles literalmente el terreno.
Otra de las fincas principales que pertenecieron al propio monasterio fue conocida como la del Rincón de Valdepalacios. Esta gran finca, que también pertenece en parte a Logrosán y otra parte en Pela, es donde muchísimos peleños han ido precisamente a trabajar debido a que hay muchas hectáreas de olivos, ¿de acuerdo? Entonces son fincas que están muy próximas a Pela y que en su día, hasta hace pocos años, pertenecieron, como he dicho, al monasterio de Guadalupe. En este proceso de repoblación de la tierra de Trujillo, tengo que comentar que era un espacio, sobre todo el sur, bastante despoblado, mal comunicado y, sobre todo, importante, era continuamente escenario de ataques de los golfines. Los golfines, que tienen imponentes palacios en Cáceres, esos señores, en sus inicios, eran bandoleros. Lo que pasa es que cogieron tal fortuna que, gracias a esa fortuna, hicieron esos espectaculares, precisamente, palacios que podemos ver. Eran inicialmente, como les he dicho, bandoleros que estaban situados en muchas ocasiones en esta tierra despoblada, que era tierra de paso y tierra donde el tránsito de los ganados trashumantes que pasaba por aquí, por Extremadura. Muy cerca, en Navalvillar de Pela, tenemos la Cañada Real Leonesa Oriental, que aparece en color morado, y como les he dicho, este territorio estaba débilmente poblado y Trujillo, obviamente, va a hacer lo posible para que allí se asiente población. Y en ese contexto, donde el concejo de Trujillo quiere controlar las tierras del sur, ahí es donde se produce por primera vez el documento, un documento que está en el archivo municipal de aquí, de Trujillo, que es el documento de amojonamiento y deslindamiento del ejido de Navalvillar. Esta es la primera prueba documental de Navalvillar de Pela. Por eso, en el 2018 celebramos el 600 aniversario del pueblo, porque este es el documento más fiable, el cual obviamente se puede constatar el ejido de Navalvillar de Pela. Ejido que básicamente es un campo común de un pueblo lindante con él. Este documento, que tanto he tenido que trillar y estudiar precisamente con la compañera Belén Bañas Llanos, no sé si ustedes la conocen, profesora de la facultad. Ella fue quien domina, porque ella ha estado trabajando muchos años en los archivos, precisamente en Filipinas, durante 10 años, y ella me ayudó precisamente con la traducción, digámoslo así, de este legajo. Como les he comentado, en este primer legajo se marca como el primer mojón es en la Fuente del Rayo. La dicha tierra sea bien poblada, que por ello daban y dieron el dicho ejido. Así de su uso, declarando a todos los que ahora moran en el dicho lugar y moren, de que aquí en adelante ahí vinieren a vivir todos los que viven, todos igualmente. Como les he comentado, este documento, que está precisamente aquí en Trujillo, en el archivo municipal, es el que ha transformado un poco toda la historia de Pela, de Navalvillar de Pela. El primer mojón en la Fuente del Rayo. Si ustedes se desplazan a Pela, efectivamente tenemos la Fuente del Rayo, que es esta. Mi abuela me contaba que esto antiguamente no tenía nada que ver con lo que es actual, ¿no? Lo que era una fuente. Allí iba pues todo el pueblo, unos a lavar, otros a dar de comer de beber a las bestias, todo. Y precisamente por esta cuestión, como les he dicho, tenemos localizada la Fuente del Rayo, y por este motivo se ha colocado el primer mojón, este símbolo, como les he comentado, simbolizando este primer mojón, que se colocó, como les he comentado, en el año 2018. Una vez que tenemos conformado el partido trujillano, todo este extenso territorio, ahí tengo marcado dónde estaría Navalvillar de Pela, muy próximo a Puebla de Alcocer, también con territorios muy próximo también a la Orden de Alcántara. Ahí tenemos, como les he comentado, Navalvillar de Pela, un arrabal trujillano que es fruto del título de la ponencia. Este sería el plano de Trujillo. Ahí tengo destacado precisamente el lugar de Navalvillar de Pela y el avance de la colonización, es decir, quiénes fueron los colonizadores, quién repobló aquel territorio. Se habla precisamente de que fueron tierras, gente del señorío de Orellana, también de zona de Talavera, incluso de la zona también de Puebla de Alcocer. Esos serían los primeros, como les he dicho, los primeros peleños. Ahora nos ponemos en contexto, poco después de ese amojonamiento se lleva a cabo el descubrimiento de América y dirán ustedes, ¿y por qué nos pinta esto? Bueno, pues les comento que pocos días después se lleva a cabo un segundo amojonamiento. Igualmente, este segundo amojonamiento se encuentra aquí en el archivo municipal.
Importante, como les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cuando se abre esta puerta hacia las Indias, de muchísimas localidades, entre ellos los peleños, pues partieron hacia allá a buscar, pues en muchas ocasiones, pues un mejor porvenir. Nada mejor que estar en Trujillo y obviamente va a salir a relucir sí o sí la familia, en este caso de Pizarro, Orellanas, etcétera, etcétera. Igualmente, entre los peleños tenemos uno de los más distinguidos en las Indias, que fue don Antonio de Nogales, presbítero, catedrático de filosofía y rector del Colegio de San Pedro, en Puebla de los Ángeles. Igualmente podemos deducir, vuelvo a insistir que no hay ningún documento que lo justifique, simplemente es la investigación, que posiblemente las primeras semillas de trigo y de cebada llegaron a las Indias fueron de Navalvillar de Pela. Y dirán ustedes, ¿cómo lo saben? Pues mire, lo sé porque María Escobar fue la primera persona que llevó este trigo y la cebada hasta el Perú. Y María Escobar estaba casada con Diego de Chávez. Diego de Chávez, el único territorio más apto que tenía para la crianza del trigo era la finca conocida como la Atalarrubia, es decir, la finca de las Talarrubias, ¿de acuerdo? Por eso, triangulando toda esta documentación a través de los legajos de los archivos, podemos deducir, vuelvo a insistir, no afirmar literalmente, pero sí podemos intuir que las primeras semillas de trigo partieron de la finca de las Talarrubias. En este contexto, estamos hablando donde las carencias, las necesidades dinerarias, como he dicho anteriormente, la tierra de Trujillo era tierra de realengo, dependía de la corona. Vamos a ver que pasan unos años complicados, ahí tenemos a Felipe II, Felipe III y Felipe IV, los cuales necesitan, debido a las crisis y las necesidades hacendísticas, vender estos territorios, vender parte para poder costear en muchas ocasiones las posibles guerras, etcétera, etcétera, y mantener el impresionante imperio que tenía. En este contexto se producen los terrenos en venta, como tengo dicho. A Trujillo le tocó. Y un señor, muy vinculado precisamente, que van a ver ustedes con la familia de Pizarro, decide comprar Navalvillar de Pela. Digo hasta aquí Navalvillar, localismo de Pela vendrá después. La compra de Navalvillar por don Juan de Orellana Pizarro, 18.130 maravedíes por vecino y 7.250 ducados por legua de término. Ese era el precio establecido para comprar este señor, básicamente, y ahí está el legajo de la compra por Juan de Orellana. Como les he comentado, este señor no era cualquiera, obviamente era un señor que venía de la familia nada más y nada menos que del propio Francisco Pizarro. Don Juan de Orellana Pizarro era sobrino nieto de Francisco Pizarro. Recuerden ustedes, aquí precisamente en Trujillo, Hernando Pizarro, que era el hermano de Francisco Pizarro, el impresionante palacio que podemos encontrar. En este contexto, quisiera recalcar que Navalvillar de Pela pasará, digo pasará porque al final no pasó, pero se intentó, a ser villa de señorío. Era arrabal, como hemos visto, de Trujillo, y se compra este lugar, o se intenta comprar el lugar Juan de Orellana Pizarro, y pasaría en este contexto a villa de señorío, a depender de este señorito trujillano. Pero los peleños, que eso sí que tenemos un carácter que siempre nos ha caracterizado, no queremos depender de nadie. Teníamos bastante con depender en cierto modo de Trujillo, pero no estábamos dispuestos a soportar que un señor de Trujillo mandase sobre nosotros, sobre los peleños. Y ahí se ofreció, como era costumbre, ofrecer el tanteo. Y los propios vecinos decidieron recurrir al tanteo para comprarse a ellos mismos. ¿De acuerdo? En este momento la villa sería villa exenta, libre e independiente, de por sí y para sí. Se le dé a este dicho lugar y a sus vecinos por el tanteo, por el tanto, la jurisdicción y señorío que tiene comprada el dicho don Juan de Orellana. La compra de Navalvillar, como tengo puesto, ahí sí aparece por primera vez el locativo de Pela. Están ustedes viendo que en 1629 es cuando por fin aparece por primera vez el locativo de Navalvillar de Pela. Como les he dicho, Pela haciendo mención a la sierra. Obviamente, también duró poco como villa propia, digámoslo así, porque la aldea de Trujillo, con el paso de los años, vuelve a requerir y vuelve a comprar otra vez Navalvillar de Pela. En los libros de Hacienda del 23 de septiembre del 1632 y del 10 de marzo del 1633, corroboran y se da a conocer que Trujillo tenía todas sus cuentas abonadas. En ese momento se despacha a un juez para que trasladase a Madrid
para intentar, y así fue, comprar nuevamente el lugar de Navalvillar de Pela, que pasará nuevamente a ser aldea de Trujillo. Esa vinculación con Trujillo va a durar, como ustedes están viendo desde el inicio, más de 400 años. De hecho, hasta la propuesta de división que se llevará a cabo en Extremadura, donde se divide Extremadura entre la alta y la baja, hasta aquí, hasta la organización del territorio extremeño, que estaríamos hablando del 1833-1834, ese vínculo que siempre ha tenido Navalvillar de Pela con Trujillo va a desaparecer y a partir de este momento Navalvillar de Pela comenzará a pertenecer al partido de Puebla de Alcocer. Ahí perdemos en este caso este vínculo, que vuelvo a insistir que toda gran parte de la documentación histórica precisamente está aquí en el Archivo Municipal de Trujillo, básicamente hasta los tiempos, como están ustedes viendo, hasta el siglo XIX. Y nada, con esto espero que les haya gustado. Les animo precisamente a leer, en este caso cuando salgan las actas publicadas, porque ahí está todo el legajo transcrito para que ustedes puedan leerlo y puedan verlo detenidamente. Sin más dilación, espero que les haya gustado. Algo curioso, ¿no?, de la historia de Pela, cómo pasa de unas manos a otras en poco tiempo. Y nada, y eso simplemente agradecerles su atención y un placer estar aquí con ustedes otro año más. ¿De acuerdo? Muchas gracias.